Germán Doín, explorador de la conciencia y de los vínculos humanos. Desde la dirección del documental La Educación Prohibida hasta el trabajo sobre inteligencia vincular, su camino ha estado atravesado por la búsqueda de nuevas formas de comprendernos y relacionarnos. A través de los encuentros, desaprender, de su labor como terapeuta, entre otras cosas, acompaña a personas y grupos a transitar procesos profundos, abriendo espacios donde la experiencia se convierte en guía y donde cada uno puede reconocerse con más verdad y libertad. Bienvenidos y bienvenidas a un programa más desde Antares, a nuestro ritmo. Hoy vamos a disfrutar de una conversación con alguien que conocimos ya hace un tiempo, quizás en esos momentos que ya he comentado alguna vez, de transición en los que me encontraba de alguna manera experimentando esos cambios profundos que muy relacionados con el mundo de la educación me llevaron y me han llevado a continuar con todos los procesos que he ido llevando. Germán Doín. Muy buenas. Hola, Nidia. Bueno, un placer estar aquí y haber sido invitado a este espacio. Buenísimo, buenísimo. Bueno, hoy desde Colombia, aunque de procedencia argentina, pero bueno, yo creo que cada vez vamos siendo del mundo, ¿verdad? Por ahí andamos. Bueno, estaba pensando, bueno, nos conocimos en el 2010. Sí, es verdad que ya antes habíamos tenido algún contacto, pues por internet, no me acuerdo si por mail, creo, pero físicamente nos conocimos en un congreso de educación holística en Barcelona. Y bueno, yo fui así como tímidamente desde aquí, de Tenerife, sola, a ver dónde me iba a meter. Y recuerdo que cuando te escuché yo decía, wow, este chico, este pibe, como tan joven, con la sensación que transmitías al menos, ¿no? A mí me llegó así, de la claridad con la que ibas pues en el tema que te estaba ocupando en ese momento, que era el ámbito de la educación y luego el documental, la dirección del documental La Educación Prohibida. Y fíjate que hoy, esta mañana, como esto no son entrevistas, no las preparo, sino simplemente me conecto con la persona con la que voy a conversar y siento, bueno, que he vivido, que me ha llegado, que me ha vinculado a esa persona, ¿no? Que luego hablaremos de otra vinculación. Y pensé, era la sensación que me daba que cuando conocí a Germán, cuando te conocí, ya estabas en tu ritmo, ¿no? Yo que hablo mucho del ritmo, de cada uno conectar con su ritmo, respetando el ritmo de los demás. Y yo decía, bueno, me llegó eso. Y luego pensé, digo, bueno, esa es mi sensación. Igual Germán nos tendrá que contar más, pero yo decía, porque igual no es, o estaba en su ritmo, pero también movido. Todo esto un poco me llevó ahí y que lo traigo porque creo que puede ser interesante. Estaba en su ritmo, pero también movido por un ritmo, por algo que le hacía ir en ese movimiento, ¿no? O estar en ese movimiento que era pues todo lo que sucedía afuera y en este caso pues relacionado con el mundo de la educación, en el ámbito educativo y de la crianza. Y luego pensé, claro, si yo siempre estoy por defecto, o sea, es muy difícil para mí separarme del mundo de la música y es como si fuera para mí lo mismo todo, ¿no? Entonces decía, bueno, si en la orquesta hay un director, en este caso lo veía como, evidentemente, siempre hay algo fuera de nosotros que nos dirige. De alguna manera, ¿no? Era como... lo estoy compartiendo para darle... para traerlo aquí, porque pensaba... dentro de esa visión siempre de que uno tiene que ir a su ritmo, no ir al ritmo de los... no que te impongan, ¿no? El ritmo de los demás, que te impongan el ritmo desde fuera y demás. Y yo decía, pero claro... ¿O será que siempre hay algo fuera que nos está marcando el ritmo? Entonces, bueno, fue un poco... Por ahí me vino y bueno, lo dejo aquí a ver por dónde podemos tirar del hilo ahí. Me gusta.
Me gusta, me gusta. Sí, porque conversar con vos y cuando conversamos para coordinar este encuentro también hace unos meses, nada, trae información del pasado, ¿no? Y entonces uno la permite ver con otros ojos y demás, o con los ojos del presente, ¿no? Y, y en este tema de los ritmos y lo que estás abriendo ahora, a mí no deja de traerme esta sensación de que, bueno, en la que estoy muy explorando ahora, y es como que eh, hay un ritmo propio, digamos, y parecería que hay un ritmo del mundo de afuera, ¿no? Y la cuestión está esta cosa tensa de, uy, me imponen su ritmo, o yo soy mi ritmo y tal. Bueno, por lo menos esto que es lo que te interesa, bueno, nos interesa, ¿no? Y me parece que en esto que abrís, me parece que abre una posibilidad de una tercera opción, es decir, ¿qué tal si, que creo que estamos mucho en esa, ¿no? O nos sentimos más cercanos de esa. ¿Qué tal si en realidad somos un gran organismo vivo que tiene unos pulsos que funcionan en diferentes ritmos, ¿no? Así como el corazón nos late en un nivel, digamos, pero el sistema digestivo funciona en otro tiempo y el cerebro funciona en otro tiempo y hay algunos ciclos que toman años en suceder, digamos. Entonces, quiero decir, dentro del mismo cuerpo, así como dentro del mismo cuerpo tenemos diferentes ciclos que parecerían tener distintos ritmos, obedecen a, ¿no? a una maquinaria biológica integral. Y yo creo que lo mismo sucede como a nivel planetario, si se quiere, ¿no? A nivel social, a nivel vincular. Y que me parece que ahí es donde aparece esto de, bueno, yo estaba ahí conectando sí con mi ritmo interior y saliendo y tal, y poniendo mi intención afuera en ese momento que nos conocimos, pero también el mundo estaba en un momento y yo puedo ocupar ese espacio o no, digamos, ¿no? Puedo, digamos, tomar la información de eso que se está necesitando, que está apareciendo, o tal vez seguir como por mi lado creyendo que es individual, ¿no? Y creo que estamos en un momento en el cual está bueno asumir que no estamos solos, digamos, que nuestro ritmo es parte de un ritmo más grande, nos guste o no nos guste, ¿no? Buenísimo. Sí, yo creo que sí, comparto mucho lo que dices. Yo lo veo, lo veo como eso, como un universo lleno de melodías, si queremos, de espacios, ¿no? De esos espacios, y nos vamos moviendo en esas melodías, ¿no? Y cambiando de ritmo. Sí que creo que es importante, con la metáfora del ritmo, sentirnos que en la medida de lo posible estamos conectados con nuestra esencia, con nuestro ser, cada uno como lo entienda, pero es verdad que tenemos que estar abiertos a que eso es un movimiento que está sucediendo continuamente, obviamente. Claro, es que lo que yo abrazo a decir es que nuestro ritmo, digamos, es parte de ese otro ritmo más grande y demás. Incluso la disonancia, si se quiere, también es parte, ¿no? Claro. Es decir, esa disonancia también hace parte de... Es como que tú le digas esto no sé, al cerebro o al corazón, y dices, no, pero tienes que funcionar en el ritmo exacto de... No, bueno, es que nuestra diferencia es la que hace el complemento, la que hace que la máquina funcione, ¿no? Y me parece que hay algo de eso que creo que está bueno como aceptar, es como que seamos parte de algo más grande no significa que tengamos que funcionar como lo percibimos. Porque también está la otra información que yo traigo mucho, es la de la percepción, ¿no? Cómo percibimos. Tenemos que asumir que nuestra percepción es desde una célula del gran todo. Entonces esa percepción necesariamente es incompleta, ¿no? Es parcial. Es verdadera, pero no completa, digamos. Exactamente. Entonces ahí necesitamos integrarnos con esos otros miradas, percepciones y ritmos también, si se quiere. Exactamente. Esto me lleva, bueno, a lo que en esos comienzos que comenté en el inicio, de cuando yo estaba pues ya con ese movimiento interno de querer ver las cosas de otra manera desde el mundo de la educación. En mi caso, además, yo estaba más directamente relacionada con el mundo de las personas con discapacidad y niños. Y bueno, llegó un momento que era como que me asfixiaba, ¿no? El sentir que las cosas habían que hacerlas, bueno, pues como el sistema en ese momento estaba, y había ya algo en mí que estaba pulsando hacia esa otra melodía que decía, esto por aquí no va, no lo siento así. Y bueno, empecé también a hacer un trabajo personal
que está muy ligado a lo que tú viniste luego a ofrecernos aquí en Espacio Antares, que era desaprender. Mi primera etapa de trabajo conmigo misma fue desaprender y borrar, o no sé si borrar o integrar, borrar no integrar, todo eso que había estado recibiendo pues como niña y en el mundo de la educación que hemos tenido, del social también. Y llegaste, tú estabas con el tema de desaprender después de la importancia bastante para mí reveladora del documental de la educación prohibida, porque hay que recordar que aquí que éramos un espacio chiquito, una islita con, bueno, pues con los habitantes que tenemos, y recuerdo que cuando hicimos la presentación que se lanzó pues a nivel mundial, que tuvo una repercusión importante en YouTube en ese momento de reproducciones y demás, y luego aquí nos pidieron en una de las salas que lo presentamos, hicimos la presentación, que colaboramos en este caso con la educación prohibida, que no, por favor que lo dejáramos una semana porque había mucha gente que quería verla, ¿no? En ese momento. Entonces, bueno, después de esa gran experiencia, vino tus talleres de desaprender, que fue ahí donde estuviste aquí en Tenerife, un taller precioso. Para mí fue interesante no solo la parte que se trabajó, también conocí personas que ahora mismo son un vínculo muy importante en mi vida. Entonces, bueno, no sé si contamos un poquito la parte de desaprender y luego comer. Sí, claro, para mí desaprender fue lo que sucedió después de la educación prohibida. De hecho, en mi historia nos estamos saltando varias cosas, ¿no? Porque desaprender lo hicimos como 5 o 6 años después de la educación prohibida. Sí. Y lo que sucedió en el medio es como que nos lanzamos a construir una red de experiencias educativas en todo el mundo y tal. Y que eso fue el trabajo más racional, digamos, que he hecho, digamos, hasta ahora, ¿no? Como un trabajo así como muy de activismo y demás, que rindió unos frutos muy lindos porque tejió redes hermosas, ¿no? Siempre estuve en el universo de las redes, pero no de las redes sociales virtuales, sino de las redes vinculares, ¿no? Sí. Y de hecho me veo que hay algo que hila todo. Y Desaprender fue, de hecho, la primera edición que hice de un proceso que se proponía entender que para transformar la educación primero tendríamos que transformarnos a nosotros mismos, ¿no? Hay algo que dice que yo lo digo en uno de los trailers de la película, y algo que Claudio Naranjo decía, de cambiar la educación, para cambiar la educación, tenemos que cambiar la educación para cambiar el mundo, ¿no? Y otra cosa que también él decía, pero que la sumamos y que para eso es desaprender, es que primero tenemos que transformarnos a nosotros mismos para también cambiar la educación, ¿no? Como padres y como educadores. Entonces, la premisa del desaprender era meterse en un terreno muy personal y profundo, y ver cómo eso incidía en las formas de educar. Yo le recuerdo ese desaprender y lo recuerdo como con mucho amor, mucho cariño, mucha profundidad, pero también muy incipiente. Claro. Y tan así, yo te contaba el otro día, pero tan así que cuando regresé a Argentina de ese viaje me dispuse a hacer formación psicoterapéutica y varios años después lancé, eso fue en 2017, y varios años después, en el 2021, relancé el Desaprender con una forma mucho más completa, después de mucho tiempo de formación y de aprendizaje, que lo logré hacer en distintas partes del mundo. Lo hice como 30 veces en Europa, en Latinoamérica y en algunos países varias veces. Y de hecho lo sigo haciendo en este momento. Es como un pequeño hijo, digamos, que es un retiro de trabajo personal para estos madres, padres y educadores. Y tiene mucho, ahora que lo decís, tiene mucho de los ritmos que estoy pensando, porque en la versión que encontré después y que fui desarrollando después, hablo de que el rol del acompañante, de quien acompaña, tiene diferentes cualidades y características, ¿no? Y esas cualidades y características son propias del amor paternal, maternal, propias del amor de quien educa, de quien acompaña en un proceso de aprendizaje. Pero esas cualidades, digamos, tienen momentos específicos en el proceso de aprendizaje. Como que todo proceso de aprendizaje pasa por unas instancias, tiene un ritmo, ¿no? En algunos casos más rápido, más lento, más frecuente, menos frecuente, pero tiene un ciclo. Y ese ciclo, yo hablo como de un ciclo del aprendizaje que va desde, por ejemplo,
necesitar a alguien que sostenga, digamos, fuertemente, a, en el extremo, necesitar a alguien que me deje ser, ¿no? Y para mí y el educador es el mismo, que tiene que ir entendiendo y pasando por esas diferentes instancias. Desde mi perspectiva, son como 7 pasos, digamos, 7 instancias en los cuales uno va acompañando ese ritmo interior, digamos, del niño y la niña. Pero sí que uno de los desafíos más grandes ahí, claro, es que como no fuimos acompañados en nuestro ritmo, la mayoría de nosotros, en la escuela, en la vida y demás, nos cuesta también acompañar a otros en su ritmo, primero, y además hay cualidades que no hemos desarrollado, ¿no? Entonces el trabajo de desaprender es un trabajo muy profundo de autopercepción, yo digo a veces de una autobiografía pedagógica, es decir, a ver cómo me relacioné a lo largo de mi vida con el aprendizaje, desde un lado y desde el otro. Y bueno, y es un trabajo muy lindo y muy profundo que en 2 días, digamos, en general salimos así con unas herramientas y una percepción muy clara de nuestros recursos y también de las limitantes y donde hay que trabajar, ¿no? Así que bueno, eso es. Sí. Que esperamos poder hacerlo pronto, de vuelta por allá. Sí, claro. Yo siempre, una de las cosas que yo sentí en un momento cuando estaba con todo ese movimiento de entender que había que mirar primero hacia uno, claro, yo decía, es que en la formación de, en este caso, educadores, por supuesto luego ya es extensible al humano, porque al final estamos rodeados, o sea, todos nos acompañamos, ¿no? Pero desde el ámbito más educativo yo decía, claro, yo veía desde mi experiencia y mi necesidad, yo decía, la formación, digamos, del profesorado tendría que ser más un esto que estamos hablando, ¿no? Un darnos cuenta de quiénes somos, dónde estamos, cómo me relaciono con... yo hablé en algún momento, me vino esa afirmación de la pedagogía del encuentro, ¿no? Primero con uno mismo para luego encontrarte con el otro. No encontraba otra manera. Yo decía, no puede ser que los educadores y todo lo que esté relacionado con el ámbito del acompañamiento a otros no puede pasar porque nos den una serie de contenidos y no haya algo que sea un trabajo personal, ¿no? Entonces yo decía, bueno, la pedagogía del encuentro con uno mismo y con los demás, y eso es lo que te permite, claro, ya yo venía también de una generación, pues si cabe, como más, pues con más estructura en todo eso que había que ir desaprendiendo, ¿no? Pero si te permite en un momento como abrirte yo recuerdo la primera vez que yo estuve en una escuela, o sea, yo con un grupo de niños, eran chiquititos, era una escuela infantil, y es verdad que siempre un poco el runruneo que se oía era, es que claro, estar con 30 niños de 2 añitos, 3, tal, no sé qué, y claro, era como un vértigo de, bueno, y posiblemente yo ya estaba en ese momento de decir, voy a ver qué pasa. O sea, sinceramente fue como, lo recuerdo con tanta, o sea, lo recuerdo en el cuerpo incluso, con emoción, porque fue como, para mí fue un aprendizaje, o sea, fueron... la posibilidad de verme que no estoy diciendo que no sea en determinado momento algo más o menos estresante, depende de cómo sea el grupo, etcétera, pero me permití, cuando todavía no tenía toda la experiencia en eso y tampoco había desaprendido todo lo que tenía que desaprender, dije, voy a ver qué pasa aquí, voy a estar aquí como uno más a ver qué ocurre, ¿no? Entonces, claro, ahí fue como para mí una experiencia impresionante, ¿no? Todo lo que pude observar desde comportamientos, relaciones, acciones, etcétera, y conmigo también. Y también donde pude, digamos, certificar, por lo menos para mí, el tema de que teníamos que sí o sí, para acompañar a otros, teníamos que acompañarnos primero a nosotros. No había otra. Absolutamente. Absolutamente. Es por ahí. Para mí ese es el punto. De hecho, eso me llevó a mí, de hecho, a moverme más del cine, fui a la educación, y de la educación terminé siendo al trabajo terapéutico, ¿no? Y hoy me dedico principalmente a eso, o sea, trabajo con grupos, con educadores y acompaño escuelas en muchos casos, pero el mayor trabajo es un trabajo individual, y el trabajo en procesos grupales, en retiros, y más de trabajo de acompañamiento del niño que tenemos adentro, de la historia que tenemos adentro.
¿no? Exacto, exacto. Así que por ahí viene la indagación. Muy bien. Bueno, y todo eso te ha ido llevando a la inteligencia, bueno, no sé, tú lo llamarás, pero bueno, el tema de los vínculos. Los vínculos es ahora un poco el lenguaje que manejas y la experiencia que estás manteniendo para ti, para compartirla, claro. Sí, hay algo como de lo propio, o sea, muy, muy de lo propio. Claro, yo en todo este proceso, esto que decíamos, ¿no? Trabajé en el terreno de la educación, fundé escuelas para mis hijos y tal, y coordiné procesos grupales y tal, pero siempre había un hilo conductor que tenía que ver con la dificultad para relacionarnos, para vincularnos, para construir colaborativamente, y siempre aparecían como la necesidad de, bueno, de hacerlo de una determinada manera, de poner unas reglas y unas estructuras para poder colaborar y para poder compartir y tal. Pero el problema que me encontré, o por lo menos que me fui encontrando, es que no era auténtico, digamos, ¿no? Que incluso en los procesos más interesantes, en los grupos, en las organizaciones más potentes, siempre había algo que era inauténtico, digamos, no honesto, en relación al compartir, al hacer juntos y tal, ¿no? Como que a veces, por más, digamos, verdaderas, genuinas sean nuestras intenciones, si no son manifestadas y demás, después en algún momento, ¿no? Y se rompe, algo se agrieta. Entonces eso un poco me llevó a lanzarme a este universo. Conocí una línea de investigación muy interesante en Argentina que combina el tema del trabajo arquetípico, la astrología, también la exploración con psicodélicos, ¿no? Que es un universo que siempre me interesó y me convocó también. Eh, y empecé a aprender de este universo que le llamamos esto, inteligencia vincular o aprendizaje vincular, que es básicamente entender que con conocerse a uno mismo, con sanarse a uno mismo y con tener un nivel interior de conciencia, con iluminarse a uno mismo, no basta, digamos. Debería ser como una conexión vertical, digamos, y nos falta elaborar una conexión consciente horizontal. Yo me acuerdo que Matías hablaba de esto, del horizontal y vertical, Sí. ¿no? Sí. Claudio Naranjo también hablaba de eso. De hecho, el otro día, escuchando una meditación de él, recordé una cosa hace mucho tiempo. Y claro, él decía, claro, en nuestra tradición colectiva tenemos esta de la conexión horizontal muy, muy, que nos toma mucha atención. Entonces nos faltaba una conexión cielo-tierra, ¿no? Okay. Pero la conexión cielo-tierra ha estado ahí, ha estado en las religiones, ha estado en el budismo, en la meditación, en el yoga, siempre también ha estado. Lo que estamos viendo desde la inteligencia vincular es que tendemos a pasar de una polaridad a la otra. Entonces es como que tenemos nuestro tiempo para esto y tenemos nuestro tiempo para esto. Ahora, la información es que nuestro tiempo horizontal en general es muy superficial. Es como que está ahí, está desde, bueno, el auge de las redes sociales es un ejemplo muy claro, ¿no? Compartimos información, pero siempre como diciendo, bueno, eso es tú, ese eres tú y yo soy yo, digamos, separándonos, ¿no? Y cuando nos mezclamos neuróticamente, ¿no? Proyecciones, ¿no? Me tomo las cosas personal y demás. Entonces, hay que hacer un trabajo para limpiar eso, pero luego el trabajo es en el vínculo. Es decir, es en el vínculo donde podemos recibir información que nosotros no tenemos, ¿no? De la vida, del todo, donde podemos intercambiar, donde podemos llegar a un lugar nuevo. Y el trabajo un poco parte, o por lo menos la perspectiva parte de ahí, parte de que sí hay que hacer un trabajo de conciencia personal, pero necesitamos empezar a cultivar cada vez más intensamente formas de hacer ese trabajo de conciencia con otros, juntos, Claro. que implica lo que ayer me acordaba que también Joe Dispenza lo dice de alguna manera, implica soltar el quien yo soy, digamos, ¿no? A la hora de vincularnos. O sea, yo le llamo como de desidentificarnos, ¿no? Nosotros vamos creciendo y nos vamos identificando con cosas. Entonces, bueno, hay un primer trabajo personal que es, no, es que yo no soy tan rígido como pensaba, o yo no tengo que ser médico como mi papá, esas son identificaciones, llamémosle, más fuertes, iniciales de la infancia y demás. Pero después, las nuevas, las del trabajo personal, también son identificaciones, digamos, ¿no? Claro. No, es que yo me di cuenta que solo cultivo relaciones, o solo hablo de tal manera, o solo esto. Y la vida nos va trayendo información a veces, ¿no?
cada vez más compleja, que implica necesariamente soltar incluso esas identificaciones que nos salvaron de las anteriores. Entonces la invitación es a decir, bueno, ¿qué tal si el vínculo no es es un terreno como de aprendizaje, de despliegue, de interrelación, de integración, ¿no? Y salir de la lógica del vínculo como yo someter o me someto, convencer o que me convenzan de algo, ¿no? Dirigir o que me dirijan. Yo creo que todas esas lógicas, bueno, lo conecto con el desaprender porque está conectado. Claro. Todas esas lógicas, por ejemplo, una idea muy polémica que yo suelo traer es la idea de que el cuidado no es amor, ¿no? Tenemos esta idea de no, amar es cuidar. Ok, para quienes no fuimos cuidados, claro, amar es cuidar, ¿sí? Pero el amor cuidado es el amor maternal, ¿sí? Y el amor maternal es un amor que parte de un desequilibrio, digamos, parte de una diferencia propia de la madre es más grande, más responsable, tiene la responsabilidad de cuidar a la cría para que no se muera. Pero después tiene la responsabilidad de dejar de cuidarla, ¿no? Y pasar para que pueda ser par. Y una cosa que nos pasa, por ejemplo, en los vínculos de pareja, ¿no? Que son tal vez los vínculos tal vez más simbólicamente más difíciles en nuestra era, ¿no? Pero bueno, es que el vínculo de pareja es un vínculo de paridad. Y en una paridad nadie tiene que cuidar a nadie, digamos, ¿no? Nos cuidamos juntos, si se quiere. Pero nadie tiene que tener la pretensión de cuidar al otro, ¿no? Porque de cuidar digamos, había otra palabra que yo justo usé esta semana como para ensayar como la contracara de cuidar, ¿no? Que a veces estamos apañando, que es distinto, ¿no? Qué bueno. ¿Se entiende? Sí, entonces, estamos evitando que el otro, cuando cuidamos de más, evitamos que el otro dé sus propios pasos. Exactamente. Entonces, hay algo de eso que me interesa como indagar, y es que muchas de las formas de amor o de relación, como lo que decíamos recién, dirigido, ser dirigido, sostener o ser sostenido, cuidar, muchas de esas formas de relación las aprendimos porque son necesarias en la relación madre-padre, madre y padre con con los hijos. Claro. Pero luego, a la hora de entrar en la adultez, necesitamos cultivar, o sea, otras formas de relación que no sean direccionales o que no impliquen ese desequilibrio, ¿no? Claro. Entonces, lo que estoy trayendo me fui largo, pero... No, está bueno, porque estaba pensando, mientras estaba escuchando, esto es profundo, esto da para bucear ahí, pero claro, estaba pensando que, por un lado, ¿en qué momento? Porque eso entiendo que es parte de la naturaleza, o sea, esto que estamos hablando es lo natural, sería lo natural. Y por un lado estaba pensando en esos momentos en los que la humanidad, los humanos, como seres humanos, nos desvinculamos o empezamos a funcionar desde el no estar vinculados. Y por otro lado también me viene, todo eso que estabas hablando, un poco no sé si obsesión o preocupación por ser perfectos en el ámbito, por ejemplo, de la paternidad o de la educación, pero ahora que estábamos hablando de la paternidad, y es como siempre, o muchas veces escuchar la queja, no, claro, es que no hay un libro de instrucciones, y yo siempre en silencio pensaba, pero es que es absurdo, ¿cómo va a haber un libro de instrucciones? No, es imposible. Realmente lo que tenemos que hacer es eso, llegar a todo esto que estamos hablando, de estar en ti, de estar en tu ritmo, de contemplarte, de contemplar. Desde ahí se daría de forma natural, ¿no? ¿No? Entiendo yo que es por ahí. Claro, porque incluso también el error es parte de eso, ¿no? Es decir, y aceptar que que todas las generaciones traen algo de información y también ignoran algo de información que tiene que ver con el futuro, digamos, ¿no? Entonces es como que hay un elemento más vinculado a lo de la percepción que decíamos antes, ¿no? Que le hablamos mucho de la inteligencia vehicular. Y bueno, Eugenio Caruti lo dice, un astrólogo argentino y antropólogo, que es como abre mucho este pensamiento, lo dice desde este lugar, ¿no? Es que nosotros vemos el mundo desde una mirada, una percepción de centro del mundo. Claro. Es decir,
sea, lo vemos clásico cuando decíamos, la gente de la Edad Media se creía el centro del mundo. Nosotros también, o sea, Claro. nosotros no solo en términos culturales, sino hagan el ejercicio ahora, incluso cerrando los ojos, todo lo que sienten habla de una centralidad, digamos, todo gira a nuestro alrededor, ¿no? Y todos nuestros sentidos están basados como para permitirnos esa experiencia. Claro. Y la certeza de que esa experiencia es errónea, es falsa, no somos el centro de nada, ¿no? Entonces esa sensación es muy dicotómica. Pero lo que iba con esto en relación a lo que vos decías es que, claro, yo sintiéndome desde ahí, lo primero que siento es que yo tengo que hacerlo bien y por ende que esta idea de, bueno, las generaciones, somos la última generación, por ejemplo, que está aquí ahora en la Tierra, ¿no? Asumir que tenemos que ser los más evolucionados. No, o sea, seguimos aprendiendo, digamos, y también en la dinámica generacional con nuestros hijos o con las generaciones que vienen, tenemos que asumir que hay algo de nosotros que ellos van a incorporar y seguir integrando, ¿no? Ojalá, idealmente, que la generación nueva va a poder integrar algo de esta. Entonces, para mí, toda esta desconexión de la que estábamos hablando, y para mí va a ser leído de la generación anterior como que no se puede, ¿no? Claro. No podemos. ¿Sí? Así como nosotros leímos cosas de las generaciones anteriores nuestras, ¿no? Pienso en, tal vez lo más paradigmático que se me ocurre ahora, son muchas cosas, pero lo más paradigmático se me ocurre es el uso y abuso del planeta, ¿no? ¿No? Pienso en esas series antiguas que uno ve de las décadas del 50 y ve cómo tiraban cigarrillos en todos lados, cómo tiraban la basura, y uno lo ve y dice, ¿qué? ¿No? ¿Cómo? O sea, nosotros seguimos generando basura, pero ya no tenemos esa dinámica de descuidar tanto, digamos. Ya estamos entrando en otro nivel, ¿no? Exacto. Y digo, me parece que eso mismo van a ver las generaciones futuras de nosotros en relación a la vinculación. Como, ¿cómo hacían para para tratarse así? ¿No? Es como, me parece que hay algo pero a nosotros nos pasa, decime si no nos pasa lo mismo vemos el siglo XVIII, no sé, por ejemplo, los feminismos, ¿no? Cada vez tomamos más conciencia de cómo puede ser que las mujeres no votaban hace 100 años. Claro. Y nos parece ridículo. Bueno, vamos tomando conciencia. Todavía hay asesinatos, matanzas, sí, seguro que todavía hay, digamos, todavía hay resabios. Pero cómo vamos viendo que hay cosas que hacíamos antes, o formas de tratarnos que habían antes, o formas de matarnos que habían antes. Bueno, hoy nos aparecen muy extremas. Ya, exacto. ¿No? A mí me parece, ahora que te estaba escuchando, lo mismo que yo en mi generación de niños sí viví, la educación en general, no solo en la escuela, sino en casa. El pegar era normal. Y o sea, tener que llegar a ver eso como algo, es maravilloso lo que estás trayendo, porque es como, wow, qué maravilla, que eso ya, bueno, evidentemente todavía se da en determinadas circunstancias, pero ya es algo que no está normalizado. O sea, en mi infancia, pegarle a un niño porque había tenido un mal comportamiento, porque había hecho mal, era lo normal. Y no nos lo cuestionábamos nadie. Cuando ya de adulto empezamos a hacer ese giro e ir cambiando eso, pues es con todo, ¿no? Es maravilloso. Sí. Y pienso cómo en los vínculos puede pasar igual. Como hoy, por ejemplo, es normal que si tú ya no quieres verte con alguien, le dejes de escribir. Eso. Es normal. Sí. Y yo creo que en el futuro alguien va a decir, pero ¿cómo puede ser que se trataran tan fríamente? Eso. Quiero decir, no se daban cuenta de que eso generaba en el futuro, digamos, un resentimiento profundo y que alimentaba las violencias y tal, y uno diría, bueno, nada, no, nos parecía como que nos importaba más que uno estar bien con uno mismo. Bueno, no, tal vez yo tengo la ilusión de que algo de eso va a empezar a moverse, sí. ¿No? Pero para eso hay que empezar a observarlo y anunciarlo. Claro, sí, me viene ahora que yo lo comenté en un programa anterior con alguien, me viene eso. Yo soy una persona que, claro, yo entiendo que cuando tú estás, vamos a decirle, en el ritmo más acorde a ti, las cosas se dan y lo haces de forma natural, no tienes que plantearte nada, ¿no? Entonces, algo como muy cotidiano, que es yo he llegado a sufrir, te lo digo, yo soy muy sensiblona, lo reconozco, pero ahora mismo me llegó eso.
vas pues aquí que hay calles estrechas y demás, con tu coche o te encuentras con alguien, pero en este caso lo de los coches que para mí me parece muy fuerte. Y normalmente es verdad que hay un lenguaje que, bueno, y en este caso también es una norma, creo, que es el coche que va cuando hay un espacio estrecho, aquí en España por lo menos, el que baja, si hay que uno tiene que dar el paso, es el que viene bajando, es el que da el paso, ¿no? Por ejemplo, o en un seda o lo que sea. Y a mí de forma natural, pero como no sé, posiblemente porque siento los vínculos de otra manera, aunque no estemos hablando de los mismos vínculos. Y creo que los humanos, si yo me encuentro a la gente a mi alrededor, algo tengo que ver con eso, ¿no? Y yo me da una alegría cuando alguien me da paso, cuando me saluda o me agradece. Y cuando eso no ocurre, ¿sabes? La sensación de que se me bajan las orejitas así como, y me da una tristeza porque digo, wow, qué pena, ¿no? Y realmente es algo que creo, bueno, a mí desde mi experiencia, no tienes que esforzarte en hacerlo cuando realmente tú estás. A mí me gusta decirlo que antes te escuché el otro día unas palabras que me gustaron. A mí me gusta decirlo como estás viviendo siendo vida, es decir, estás sintiéndote vida. Entonces, si estás sintiéndote vida, todo lo que está sucediendo a tu alrededor está sucediendo. Entonces yo no puedo darle la cara a lo que está sucediendo a mi alrededor, ¿no? Y te escuché el otro día lo de, no sé si es así, pero lo de estar siendo, creo que era algo así, ¿no? Y dije, wow, genial, porque es como, tendemos también a separarnos, incluso ahora que estuvimos hablando de la naturaleza, es como nosotros y la naturaleza. Y yo decía, no, es que somos la naturaleza. Y eso es otra de las cosas que también el humano, ¿verdad? Hemos como distorsionado totalmente. Vamos a la naturaleza, es como ir a la naturaleza o a espacios donde haya naturaleza, pero no sentimos que somos la naturaleza, somos parte de ella. Sí, para mí esto ya en la educación prohibida aparecía esta dicotomía, digamos, que es histórica. En la educación aparece, pero aquí me trae esto de que, claro, somos parte de lo mismo, somos parte del todo, pero sí tenemos una tendencia humana muy neurótica de querer quitarle lo natural, la naturaleza o lo natural a lo que somos o a lo que hay. Entonces, mientras menos sintamos que vivimos en lo natural, nos parecía como que eso es como elevado, ¿no? Esta idea está directamente relacionada con la represión de los instintos. Entonces, vivir en un edificio de alguna manera es querer reprimir nuestros instintos como seres animales y naturales, ¿no? Claro, qué bueno. Entonces, hay eso, por un lado eso, asumir que somos parte de la naturaleza y somos ni siquiera parte, te digo, somos, ¿no? Exacto. Entonces, eso en primer lugar. Y en segundo lugar, eso nos trae otra información en relación a lo que volvemos al principio de la conversación, a esto de que de la maquinaria funcionando perfectamente, y es que cuando todo lo que nos encontramos afuera, digamos, es nos trae información sobre el adentro, ¿no? Es como que todas las personas con las que nos cruzamos, los problemas de los otros, no son de los otros, no son de la naturaleza, no son de lo mal que está la sociedad, digamos, es también lo que nos pasa adentro. En ese sentido, digo, inclusive lo que no querramos ver, digamos, ¿no? Lo que percibimos habla más fuertemente de lo que nosotros estamos moviéndonos adentro, ¿no? Pero me parece que ahí sí me gustaría como corrernos de la pretensión o de la cosa así como media pretenciosa de, entonces yo construyo, o el mundo que percibo es el mundo que construyo, ¿no? Es como esta idea de creer es crear, digamos. En un punto, en una parte de una dimensión es así, es decir, sí acontece, pero creo que hay una vuelta de rosca que lee a ese fenómeno de forma muy individualista, ¿no? Del fondo, bueno, yo vivo en un mundo de abundancia, entonces voy a percibir solamente la abundancia y voy a vivir en la abundancia. Claro. No está mal eso, pero lo que quiero decir es que eso también es negar parte de lo que está haciendo, porque lo otro no deja de existir, claro, ¿no? Entonces, me parece que el desafío que tenemos es ampliar la percepción. Okay. Entonces, es como que ese señor de afuera que nos reconoce, nos puede reconocer, pero también nos está recordando que hay una parte nuestra que todavía está ciega, que no está viendo, que no es consciente, ¿no? Ok, perfecto. Entonces es como decir, cierto que estamos
estamos en proceso todos juntos, ¿no? Porque Claudio Naranjo decía esto de que hay uno de los, llamémosle, pecados de la gente que se iluminaba, era el de la ibris, que es el pecado de creerse que ya está, que ya uno llegó, ¿no? Entonces se desconecta del terreno de lo mundano, de lo real. Que él traía mucho que el verdadero trabajo de iluminación es volver al pedazo de tierra y seguir haciendo lo mismo que antes, nada más que con la conciencia que somos parte de esa totalidad, ¿no? Y eso me parece que también incluye, ¿no? Mirar con ojos amorosos a todos esos que nos cruzamos por la calle, o a lo que nos pasan vincularmente y tal. Y por eso vuelvo a esta idea de separarnos, esta idea de no querer vincularnos con con lo incómodo. Me parece como que no contribuye, digamos, a este proceso, ¿no? Para mí la incomodidad es medio como una brújula, que no es el dolor, es la incomodidad, es distinto. Sí. ¿No? Es como la incomodidad, es como el lugar, significa que acá todavía hay algo por aprender, es como, ¿qué pasa que esto me está... Claro. ¿No? Qué bueno, esto qué me bueno. trae algo Sí, nuevo. porque, gracias porque justo estaba dándole ahí mientras estaba escuchando, porque es verdad que yo siempre estoy como en el tema de la contemplación, ¿no? Contemplando las cosas que vivo y me ocurren, ¿no? Y bueno, y cuando me pasan las cosas, pues yo qué sé, tuve una época en la que cada vez que me movía a algún sitio, fuera el que fuera, me perseguía un perro ladrando. Me perseguía en el sentido donde me ubicaba, un perro al lado que me ladraba muchísimo, ¿no? Y yo decía, bueno, aquí hay algo, tengo yo que mirar algo, por decir algo, ¿no? O voy a un lugar y me pasa esto y entonces miro, en ese primer momento puede haber un malestar, lo que sea, pero yo siempre procuro mirar y decir, bueno, ¿de qué me está hablando esto? Pero fíjate que de alguna manera me había quedado como en lo que te dije, ¿no? Como esa, no sé si llamarle tristeza, cuando me ocurre lo que comenté, de que la gente no agradece cuando te lo encuentras o le das paso o lo que sea. Me quedaba como pues eso, ¿no? De decir, ¿qué me ocurre, ¿no? Porque me quedo como, de verdad, me afecta hasta el punto de entristecerme, ¿no? Porque otro dice, me da igual que no me salude, pero igual en esa mirada, ¿no? De decir, bueno, ahí hay algo que me está hablando de mí, de algo de mí que bueno, que me parece lindo, ¿no? Porque decir me da igual, o incluso yo estoy por encima de eso, me da igual, tampoco es dejar entrar la información que me está trayendo el entorno. Exacto. Entonces, el entorno, quiero decir, pensemos en el entorno cercano, no es muy distinto a lo que nos pasa en términos del sistema solar y las constelaciones y todo. Es como que lo que está pasando, digamos, todo está trayendo información. Entonces yo lo digo de esta manera, ¿no? Como que los seres así muy espirituales dicen, no, porque Saturno está en tal lugar y qué sé yo. Si eso me está trayendo información, ¿por qué no me va a traer información el señor del taxi? Claro, total. Digamos. Total. Entonces me parece como que es aceptar como esa malla que nos une, que es rica y que es interesante, ¿no? Sí, claro, y sobre todo también tener la mirada de que cada uno en el proceso en el que esté, pues ese ser que yo me he encontrado y no me ha dicho algo, pues es porque él también está viviendo, que realmente yo siempre es algo que también viví fuertemente. De hecho, yo recuerdo como anécdota cuando era pues joven, bastante más joven y quizás casi adolescente, que a veces yo escuchaba bueno, pues acontecimientos duros que entre dos personas, pues yo qué sé, pues cuando escuchas asesinatos o muertes o sea, muertes por violencia o violaciones, lo que fuera, ¿no? Y yo decía, claro, yo sentía fuertemente el dolor, por supuesto, de la persona, la víctima, digamos, la sufridora, la que había pasado, pero había una parte de mí muy cercana y yo no lo entendía, ¿no? Realmente yo llegué un momento incluso a pensar, digo, ay Dios, yo capaz que estoy loca, y tengo una doble personalidad, porque yo sentía como me ponía en el lugar de la persona que había hecho incluso la persona, y no lo podía comentar con nadie, porque claro, eso era algo que sentía yo, pero me parecía algo loco, ¿no? En ese momento que no tenía un sostén que me acompañara a decir no. Pero oí hablar de pues esta persona asesinó a alguien y yo decía, pobrecito, pero pobrecito también el que asesinó, ¿no? Era como, wow, me fue desde chica eso moviéndose.
ahí me parece que en esta otra idea que conversamos mucho y circulamos mucho acá con unos amigos es esta idea de la no dualidad, digamos, de que esto de pasar de extremos, ¿no? Eh, Sigue siendo como una forma de fanatismo, de identificación, entonces es como, bueno, nos identificamos, vamos a traer una que nos es común, ¿no? Nosotros dos por lo menos. Venimos de una escuela opresiva y tal, entonces nos identificamos con esa escuela y nos identificamos con una escuela amorosa, libre, digamos, y no abierta y comunitaria o lo que sea. Y es precioso, pero en esa identificación con esa escuela, y yo que he coordinado grupos, encuentros, redes de educación alternativa durante muchos años, digamos, es también una negación de algo. Y esa negación, ¿no? Esa pelea, esa lucha contra quiero destruir la escuela, ¿no? Quiero condenar al asesino, o quiero, ¿no? Se expresa mucho en el pensamiento, no, en la polaridad, por ejemplo, hoy que estamos viviendo ante la situación en Gaza, ¿no? Es decir, entonces o yo estoy con Israel o yo estoy con Gaza y demás. Entonces, eh, no deja de ser, digamos, una lógica, digamos, reactiva que no permite integrar las partes, ¿no? Ahora, claro, qué difícil integrar al que me hizo daño, al perpetrador, ¿no? Y como venimos de mucha historia de abuso de eso, ¿no? De más, claro, muy difícil. Pero lo cierto es que esto que estás diciendo es como, bueno, si esto está pasando es porque todo nos está trayendo información y que todo necesita un proceso de integración y de crecimiento, ¿no? Sí. A mí me ha pasado mucho en educación, por lo menos, voy a decir algo como es complejo, es un tema muy complejo, que es el tema de la crianza de carácter más feminista, ¿no? Entonces, cuando empieza a aparecer la conciencia de los machismos, la conciencia de la violencia patriarcal y demás, es un lugar muy habitual en el mundo de la educación alternativa decir, bueno, acá no hacemos eso, acá no abonamos eso. Es que está ahí, podemos estar muy de acuerdo, ¿no? Con eso. El problema empieza a estar en cuanto a niños varones, ¿no? Que, digamos, se los empieza a juzgar o a condenar, o además porque están desplegando energías, digamos, tradicionalmente masculinas, llamémosle. Entonces, es como que empieza a aparecer un instinto represivo, una tendencia represiva hacia eso, porque creemos que eso va a traer violencia. Claro. ¿No? Yo creo que trae mucha más violencia la represión instintiva de un niño de 6, 7 años que quiere jugar a pelearse con el amigo, claro, digamos, ¿no? Que esto, que abrirlo abiertamente y conversar y entender cada parte, ¿no? Claro. Entonces me parece que lo más difícil es poder conversar abiertamente y sostener la incomodidad que significa que porque a mí, de nuevo, vamos a tu ejemplo, ¿no? Es porque a mí, a mi familia o quien sea, este perpetrador, este asesino me hizo tanto daño, digamos, tiene el derecho de hablar, ¿no? Claro. Y de decir su palabra y tal, y de indagar en su dolor abiertamente y compartirlo, ¿no? Quitarle ese derecho a alguien es, de alguna manera, y reproducir otra vez la lógica de desequilibrio que decíamos, es, bueno, a ver quién, ¿no? De quién le gana a quién. Entonces eso es lo que viene pasando, ¿no? Este dibujo que creo que lo hemos compartido mucho, o ha circulado mucho, de el jefe sometiendo al padre, y el padre después va en casa y somete a la madre, y la madre después somete al niño, después el niño somete a su juguete, ¿no? Es decir, esta idea de que la violencia es estructural y que se va reproduciendo de generación en generación, y que tenemos que en algún momento parar eso, ¿no? Y que nada se resuelve desde ese lugar. Claro, sí. Buenísimo. Me vino ahora, bueno, ya que íbamos finalizando capaz con eso, me vino ahora aquel sketch que había del tema de, porque estaba pensando en esa gran diversidad, ¿no? Como que somos, que es tan diversa como humanos habemos en el planeta, ¿no? Humanos hablando de humanos y más cosas. Me vino las etiquetas.
Tú que te mueves más en ese ámbito ahora también, ¿no? Que me refiero más en todo el ámbito de la educación, o te has movido. ¿Cómo estás viviendo o percibiendo el tema de las etiquetas hacia un lado o hacia otro? Porque a veces son etiquetas que se nos han ido imponiendo o se imponen todavía en la escuela y en el ámbito de la educación, pero también por el otro lado han surgido ahora, o por lo menos así yo lo he experimentado un poquito, porque las otras eran como, con las que veníamos caminando eran como más negativas, y ahora también empiezan a haber unas que parece que se le quiere dar una connotación más positiva de, pues, altas capacidades o súper sensible, o yo qué sé, más hacia el otro lado, ¿no? Es como Sí, volviendo para el otro lado. No sé sí. cómo lo has vivido tú ahora esto. Yo sigo sintiendo que las etiquetas no llevan a ningún lado ninguna, digamos, ¿no? Sí, nos orientan, ¿no? Pueden ser útiles como para ciertos abordajes, para tener ciertos marcos en determinadas circunstancias, como para, tal vez como para dejar de lado algunas teorías y otras, decir, bueno, no, acá hay algo de una índole que está aconteciendo y demás, pero de nuevo, me gusta traer este estar siendo, es decir, ¿no? Es como que, bueno, pero es por ahora esto, es en este momento, se está... Y me parece que la idea de la etiqueta a largo plazo, a mí me está, por ejemplo, esto es un tema que de hecho de discusión reciente, digamos, que tiene que ver con mucha gente adulta que se está haciendo test y se identifica, lo que pasa es que yo en el fondo era, como se dice, persona altamente sensible, o era altas capacidades, o era hiperactivo y tal. Y de pronto empiezan a reorganizar su vida en función de ese diagnóstico, digamos. Y lo cierto es que ese diagnóstico es solo en función de que uno no pueda, o sea, de que nos genere dolor y daño. Y la verdad es que la mayoría del dolor y daño que generan esas condiciones, esas características, tienen que ver por un entorno que no les permite ser. Claro. Entonces, mientras el entorno es más restrictivo, pero si el entorno no es restrictivo, no hay necesidad de tener una información, Claro. o sea, de ponerse un tag, digamos, ¿no? Exacto. A menos de que hablemos de etiquetas que son más orientativas o más abiertas, ¿no? Yo trabajo mucho, por ejemplo, que es otro terreno que puede caer en el lugar de la etiqueta, yo trabajo mucho con el eneagrama, ¿no? Ajá. Y entonces el eneagrama puede ser usado a veces como forma de etiquetar. Pero lo que tiene para mí de lindo el eneagrama de Claudio Naranjo en particular es que es un eneagrama de la autopercepción, no es un eneagrama del diagnóstico hacia un otro. Entonces, si es autopercepción, digamos, bueno, yo me puedo explorar desde este rasgo y desde esta etiqueta el tiempo que yo necesite y en función de los problemas que tengo y hasta que no lo necesite más, digamos, pero no es una cosa como restrictiva, ¿no? O a veces también, a veces es restrictiva de uno, estas que decíamos antes son restrictivas de la persona, pero a veces también son restrictivas de lo que yo puedo percibir de los demás. Entonces a veces son excusas, ¿no? Decir, no, pasa que yo soy así, entonces no me puedo someter a este tipo de vínculos. Y es como decir, bueno, pero la vida te está trayendo este tipo de vínculos también, ¿no? Exacto. Es realmente más como una contemplación, exacto, ¿no? Para ubicarte rígidamente en algo que parece que a veces necesitamos, ¿no? Ponerle un nombre a algo que, sino contemplar. A mí me gusta, yo no sé si tú lo habrás escuchado, porque igual Mirta sí lo tenía por ahí, el tema de las claves genéticas de Richard Root, a mí me encantan porque te da esa posibilidad, es como, bueno, en la línea del enagrama y demás. Entonces, claro, yo no lo observo como algo que, mira, yo soy, porque a veces a mí también me pasa lo mismo, ¿no? Me cuesta pensar en que, mira, yo soy esto, o yo soy este, o yo soy aquel, ¿no? Sino me contemplo y veo que me puede, que lo que me suma y que me hace, sobre todo eso, o sea, desde la contemplación, ¿a dónde me lleva para mi mejoría? Exacto. Lo mismo me pasa con el tema de las energías masculino-femeninas, por ejemplo, o con el tema del género, digamos, si queremos ir más allá, o sea, bajarlo más a una problemática o una circunstancia que está sucediendo ahí en el cotidiano, y es la identificación con determinado energía, determinado rasgo, determinado, digamos, identidad de género y demás, nos puede servir como para hacer ciertos movimientos. Pero quedarnos en un lugar, de nuevo, es otra identificación que es condicionante, ¿no? Entonces,
Y me parece que de eso es algo que tenemos que aprender, ¿no? Nosotros todos los lunes hacemos un grupo virtual abierto. Sí, lo sé. Lo que pasa es que es a las 12 de aquí gente. y digo, bueno, a ver si voy a ver si alguno bueno, alguno puede ser, tampoco es muy tarde para mí, pero voy a... No, tenemos ganas de armar otro día en un horario, digamos, válido para europeos. Claro. Pero lo que discutíamos, por ejemplo, esta semana, tenía que ver hablamos mucho de esto y hablamos mucho del rol de padre y demás. Y es como, bueno, hay un típico rol de padre imaginario, un arquetípico, que nos puede servir de referencia. Ahora, decir que yo tengo que cumplir eso, que eso es la energía a integrar, o que ser padre es eso, ya eso me parece que es demasiado, digamos, ¿no? Entonces, pero entender que ha sido de una determinada manera a lo largo de la historia y demás, eso condiciona y decir, bueno, tenemos que asumir que esa referencia está, digamos, ¿no? Es como que para mí las etiquetas es como el universo del arco iris, digamos. El arco iris era un fenómeno lumínico, fascinante, visual, y después le pusimos nombre a los colores, ¿no? Y cuando hacemos ahí empezamos a contar los 7 y dejamos de ver el fenómeno. ¿Se entiende lo que digo? Sí, bueno, total. ¿Nos sirve nombrar los colores? Sí, pero lo cierto es que vamos a decir el efecto de la luz sobre los ojos y su belleza existía antes de que le pongamos nombre, ¿no? Así como, volviendo a lo de la música, ¿no? Es como las riquezas de los sonidos y las tonalidades y más existían antes de que le pongamos nombre a esas tonalidades. Claro, entonces, claro. Son puntos de referencia, digamos, para mí. Exacto. Bueno, ha sido fantástico. Yo me quedaría con que, bueno, eso, si percibirnos en una gran orquesta donde hay distintas melodías, distintos ritmos, hay silencio, desafinamos, volvemos a coger el ritmo, volvemos a afinar, y esa es la vida, realmente. Sí, por ahí va. Y bueno, ha sido un placer. Igual para mí. Nada, me encantaría, ojalá podamos tener estas conversaciones de estas en persona ya aquí, en Tare pronto. Correcto. Yo espero que sí también. Ahí está lanzado, ya seguimos hablando. Y nada, un inmenso placer, de verdad que sí. Ha sido muy agradable y muy intenso y bueno, da para mucho, pero así nos quedamos con el sabor de boca para continuar. Para continuar. Bueno, un abrazo para todos y todas los que estuvieron escuchando. Muy bien. Bueno, Ger, chao. Beso. Adiós. Chao. Si algo de este capítulo ha resonado contigo, te esperamos la próxima semana como cada miércoles. Si quieres saber cuál es el próximo invitado, formar parte de una comunidad donde quizás algún día tú seas la persona que esté aquí, inscríbete en la descripción de este vídeo y así podrás formar parte de este universo.